Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos reunir en esta noche para seguir escudriñando la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar orando, dándole gracias al Señor por haber amainado y calmado esa tormenta que amenazaba tanto a Centroamérica, y también orando que todos los efectos se desvanezcan, principalmente sobre El Salvador y todos los demás países de Centroamérica. Así que vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu favor para con toda el área de Centroamérica, Señor, y por haber calmado esa tormenta, Señor, que tenía tan malos augurios para todos nuestros países, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda la creación, el Señor de toda la creación, y tú calmas las tormentas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que a los que fueron afectados por esa tormenta, Señor, tú les proveas para poder resolver todas las necesidades que hubieran podido tener, Señor, derivado de esa tormenta. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esa tormenta se calme totalmente y no siga causando ningún inconveniente, Señor, en esta área, Padre, que se deshaga totalmente. Cubrimos al Salvador, Señor, con oración para que los efectos de esa tormenta degradada, Señor, sean los mínimos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como también te pedimos en esta hora, Señor, que tú, Espíritu Santo, esté sobre cada uno de nosotros para romper todo yugo de mentira, todo argumento falso, todo razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, y al conocimiento de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero principalmente preparando nuestro corazón para que tu palabra encuentre una tierra fértil en la cual sea sembrada, Señor, y produzca mucho fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Qué privilegio que me dan de poder compartir con ustedes una enseñanza más de la palabra de Dios, entendiendo que esta es una forma de congregarnos y por lo tanto el Señor enviará bendición y vida eterna a la vida de cada uno de nosotros. Espero que hayan tenido un bendecido martes y que nuestras oraciones sigan siendo para que cualquier cosa de esta tormenta sea resuelta por el Padre y sea totalmente disuelta, y de una vez que podamos comenzar a orar, porque aparentemente se está formando otra tormenta que va a afectar principalmente el área de Panamá, de Costa Rica y de Nicaragua, que se llama Capa, creo yo. Así que sigamos orando para que esa tormenta también sea deshecha y no cause ningún daño en nuestros países, en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, mis amados y amadas, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra enseñanza. Hoy es la cuarta y final parte de la revelación de Jesús, del libro de Hechos a la epístola de Judas. Y básicamente vamos a hablar hoy de las conclusiones. Vamos a redondear el tema para que nos quede absolutamente claro, porque esta es una etapa crucial el entendimiento de esta revelación de Jesús es crucial para el desarrollo de nuestra vida como creyentes. De esta tercera etapa de la revelación de Jesús en la Biblia podemos concluir primero que es necesario en nuestro conocimiento y relación con Él no perder la doble calidad de Jesús, no perder de vista la doble calidad de Jesús como Salvador y Señor,
y la necesidad de que ambas estén presentes en nuestras vidas para una verdadera y auténtica salvación en Cristo Jesús. Resulta que muchas personas no ven el señorío de Cristo, o no practican o no manifiestan el señorío de Cristo ya una vez que lo han reconocido como su Salvador, y siguen viviendo según sus propios caminos que les parecen derechos en su propia opinión, sin darse cuenta que realmente esos propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión son realmente el pecado. Porque si son caminos de muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces nuestros propios caminos realmente son pecaminosos. Y esto muchas veces se debe a un entendimiento no claro de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario hizo dos cosas por lo menos. Hizo muchas más, pero por lo menos dos cosas que son fundamentales y que abarcan todas. La primera es el perdón de nuestros pecados, pero el segundo es que nos dio vida eterna. La vida eterna comienza en el momento, para cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, comienza en el momento en el cual somos salvos. No tenemos que esperar para partir de esta vida terrenal hacia el cielo para comenzar a vivir la vida eterna. Realmente la vida eterna significa la vida de Dios en nosotros. Y con todas sus implicaciones, con todos sus beneficios, con todas sus responsabilidades, pero también con todos sus beneficios. Las personas muchas veces esperan obtener los beneficios de la vida cristiana y de la salvación sin tomar en cuenta el señorío de Cristo, solamente sus promesas. Y eso es un error que provoca frustración, desánimo, decepción, y además nos va a meter en problemas, porque cuando nosotros no estamos siguiendo los caminos de Dios, no estamos siguiendo el señorío de Cristo, sino estamos siguiendo nuestros propios caminos, lo que estamos haciendo es sembrar para la carne, y de la carne no cosecharemos vida, cosecharemos corrupción. Solo del Espíritu cosecharemos vida, pero para cosechar la vida del Espíritu necesitamos caminar en el Espíritu, y caminar en el Espíritu significa caminar en el señorío de Cristo, y caminar en el señorío de Cristo significa obediencia a la palabra. Y no solo a ciertos aspectos de la palabra que nos gustan, sino a todos los aspectos de la palabra. La vida eterna, o el señorío de Cristo, es el que nos va a apartar de esos caminos de corrupción que conducen a muerte, que son los caminos de la carne. No podemos pretender seguir viviendo nuestras vidas a nuestra propia manera, como lo hacíamos antes de conocer al Señor Jesucristo, y cosechar vida, y vida en abundancia. Eso no va a ser así. Eso no es así. Necesitamos estar conscientes que ya tenemos la vida eterna. La vida eterna nos fue dada como una semilla en el momento de nuestra salvación, pero esa semilla hay que irla desarrollando cada día a través de dos cosas. A través de negarnos a nosotros mismos, es decir, nuestros propios caminos que nos parezcan derechos en nuestra propia opinión, y además de eso, obedecer la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos santifica, nos vivifica, nos sana, nos liberta, nos restaura, etcétera, etcétera. Entonces, para vivir una vida abundante, una vida próspera, una vida plena, una vida en bienestar, lo que necesitamos es ir desarrollando esa vida eterna que está ya en nosotros, esa semilla que nos fue dada, guardarla, cuidarla, regarla, para que vaya creciendo en cada uno de nosotros, y vayamos cosechando cada día más los frutos de esa vida eterna, de esa vida abundante. Así que para ello el señorío de Cristo es fundamental. Como repito,
si nosotros no estamos viviendo bajo el señorío de Cristo en obediencia a la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es seguir nuestros propios caminos, y nuestros caminos son caminos de muerte, no son caminos de vida abundante. No podemos obviar el señorío de Cristo, porque ello es precisamente, no solo nos lleva nos desarrolla la vida eterna en cada uno de nosotros, sino que es la evidencia de nuestra salvación, tal como lo dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad el que entrará en el reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre, y hacer la voluntad del Padre es obediencia a su palabra. Y también esto es evidencia de que vivimos bajo el reino de Dios y su justicia, y como consecuencia de ello seremos bendecidos con toda bendición, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. También lo dice Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14. Dice: si tú obedeces la palabra de Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La condición de las bendiciones es la obediencia, no como muchos pretenden ahora, de ser creyentes, creer las promesas y que Dios tiene que cumplir las promesas que les ha hecho, cuando no están obedeciendo, están siguiendo sus propios caminos. Algunos, claro, es mucho más fácil considerar solo el lado o la faceta de Salvador de Jesús, porque eso es una cuestión, digamos, relativamente no implica dificultad, no implica esfuerzo, no implica perseverancia y persistencia. Pero esto tarde o temprano, si solo nos quedamos con este conocimiento del Señor, tarde o temprano vamos a tener una imagen distorsionada de Dios, y no vamos a tener esa vida abundante. Vamos a creer más en un Jesús que es, ya lo he repetido algunas veces, y que ahora es la temporada en la que eso se pone de moda, ¿no? Vamos a tener la idea de un Jesús que es más parecido a Santa Claus que al Hijo de Dios. O sea, un Jesús regalón que no importa lo que hagamos, de todos modos nos va a traer los regalos de sus promesas. Y eso es totalmente falso, y además nos conduce al libertinaje. ¿En qué sentido? En que vamos a seguir viviendo nuestras vidas a nuestra propia manera, y eso es vivir la vida en la carne, aunque pudiéramos tener algunos buenos resultados. La gente a la cual se refiere Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, de hecho eran servidores aparentemente del Señor, pero Él los desecha porque era un servicio hecho a su manera, a la manera de ellos, en lugar de a la manera de Dios. Entonces, ni siquiera el que nosotros sirvamos o aparentemente trabajemos en la obra del Señor implica que seamos agradables a Él. Eso es una cuestión que muchísimos no consideran, y entonces ejercen el ministerio que Dios les ha dado, o hacen una aparente obra de Dios con resultados, pero que al final no van a ser aprobados. Y esto nos lo enseña también la palabra en Timoteo. En Timoteo 2, si no estoy mal, cuando Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Notemos, era obrero, pero Pablo está exhortando a Timoteo por el Espíritu Santo a que no solamente active en la obra de Dios y sea un obrero aprobado, sino que además use bien la palabra de verdad. ¿Y qué significa usar bien la palabra de verdad? Es aplicar, obedecer la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Así que este es un aspecto fundamental en cuanto a la calidad de la vida eterna, o de la vida que vamos a tener después de nuestra vida terrenal. Porque el hecho... vamos a ser evaluados cada uno de nosotros por nuestras obras, por nuestros frutos, tal como lo dice
Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 en adelante, y también como nos lo enseña la parábola de los talentos y también la parábola de las vírgenes insensatas en Mateo 25. Vamos a ser evaluados. Y esa evaluación va a ser en función de cuánto nosotros vivimos la palabra de Dios, la obedecimos. En esa medida vamos a ser evaluados, y de esa evaluación van a derivar nuestras recompensas para la calidad de la vida eterna que vamos a vivir en Cristo, porque como lo he repetido muchas veces, el Señor Jesucristo enseñó que en la casa del Padre hay muchas moradas, y que Él va a preparar morada para cada uno de nosotros, pero una es la morada de la novia, otra es la morada de los hijos, otra la de los discípulos, otra la de los amigos, otra la de los invitados y otra la de los siervos. Entonces, ¿dónde vamos nosotros a pasar nuestra eternidad? Va a depender del grado en el cual el señorío de Cristo se haya desarrollado en nosotros, y del grado en el cual nosotros nos enfocamos en ello. Recordemos que la palabra en Mateo, en el capítulo 11, versículo 12, dice que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre oposición, pero solo los valientes son los que lo arrebatan. ¿Y en dónde está la valentía? La valentía está en vivir en contra de la corriente del mundo. El mundo sigue su ego, el mundo sigue su yo, el mundo busca la autogratificación y la autoexaltación que pide el yo, y de la cual nos habla Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que son los deseos de la carne, hedonismo, búsqueda de placer; los deseos de los ojos, codicia, materialismo, y la vanagloria de la vida, orgullo. Esas tres son las manifestaciones del ego, y la palabra claramente dice que son enemigos de Dios. Entonces el mundo vive detrás de eso, pero nosotros debemos vivir, o necesitamos vivir, detrás de agradar a Dios, viviendo una vida en obediencia, que es vivir una vida en santidad. No quiere decir una vida perfecta, pero sí una vida que cada día se va perfeccionando, teniendo la mirada en ser como Cristo. Esa es la importancia de entender el señorío de Cristo. Quien no entiende el señorío de Cristo está engañado por el diablo, y el diablo le está robando, destruyendo y matando esa calidad de vida, esa vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús. Se está dejando robar, siguiendo sus propios caminos que le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Nuestras vidas deben ser vidas enfocadas en la obediencia al Señor. Y si bien es cierto, eso en este momento podría ser difícil, porque el reino de Dios sufre oposición y solo los valientes lo arrebatan, vamos a tener recompensas por la eternidad, recompensas eternas, en esa eternidad cada vez más cerca del Señor. Por eso es importante entender toda la Biblia, entender la Biblia, el consejo completo de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, para tener la perspectiva completa de el Señor Jesucristo. Por ejemplo, esta va a ser la siguiente serie de la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a dar cuenta en el libro de Apocalipsis que hay ciertas características de Jesús que nosotros no hemos considerado. Hemos considerado solo al Jesús Salvador, al Jesús bonachón, pero no hemos considerado al Señor Jesús como nuestro Señor, y mucho menos como el juez justo, que va a juzgar a todos, tanto a los creyentes en el tribunal de Cristo como a los impíos en el juicio del gran trono blanco. Dos juicios que son diferentes, porque uno es el juicio de nuestras obras para recompensas en la vida eterna, que es el tribunal de Cristo, y otro es el juicio del trono blanco, que es para la condenación de todos aquellos que no conocieron al Señor Jesucristo, que no lo reconocieron como su Señor y Salvador. Y esta es una faceta de Jesús que mucha gente ni siquiera
la conoce, ni siquiera, mucho menos entenderla. Y ellos piensan que no importa, como Dios es amor, entonces al final como que hay borrón y cuenta nueva y todos entramos a la eternidad y a la misma eternidad. Esa no es una idea que la Biblia nos la enseñe. Ese es un pensamiento muy humano y de autojustificación de aquellos que no se quieren rendir al señorío de Cristo. Es una mentira y el peor problema es que el mentiroso termina creyéndose sus propias mentiras y viviendo de acuerdo con esas mentiras, una vida de mentira que al final se va a dar cuenta que tiene consecuencias bien delicadas. Así que es importante que nosotros entendamos plenamente el concepto del señorío de Cristo, porque el vivir, el conocer lo que implica el señorío de Cristo y vivir bajo el señorío de Cristo es lo que va a determinar que vivamos una vida cada vez más en abundancia, en prosperidad, en plenitud, en bienestar aquí en la tierra, y además va a determinar recompensas en el cielo, ya cuando lleguemos al cielo, en la eternidad, que van a determinar nuestra calidad de eternidad. Y esa calidad va a ser eterna, o sea, permanente. No es algo que vaya a poder cambiar en el tiempo. ¿Por qué? Porque allá ya todos vamos a ser perfectos. Ya las cosas no cambiarán. Allá cada uno ya va a tener su asignación por siempre, y quiere decir por toda la eternidad. También hay un peligro. Y esto hay que balancearlo. El entendimiento del señorío de Cristo hay que balancearlo también con la gracia y la misericordia de Dios, porque así como si enfatizamos mucho en las bendiciones, vamos a parar en un cristianismo más o menos libertino. Si enfatizamos extremadamente sin balance en el señorío de Cristo, podemos caer en el legalismo. Y ambos extremos son total y completamente peligrosos para alcanzar la vida abundante que Cristo quiere que cada uno vivamos, la vida en victoria, la vida en bienestar aquí en la tierra y nuestras recompensas en la eternidad. Ambos, el libertinaje y el legalismo, en sus distintos grados o niveles, nos llevan a un cristianismo no bíblico que nos alejan de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, y que también nos enseña a renovar nuestro entendimiento. ¿Eso qué significa? A pensar como piensa Dios, a pensar como piensa la palabra de Dios, como nos enseña la palabra de Dios, no a pensar en nuestros propios caminos, que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte, como nos lo enseña la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Derivado de esto, y notemos algo acá, y quiero recordar algo. Desde el principio, Satanás, el diablo, ha buscado que el ser humano tenga una imagen distorsionada de Dios, una imagen no bíblica de Dios. Esa es su arma de batalla, el introducir en la mente de todo ser humano una idea distorsionada de Dios para robarle esa vida y vida en abundancia, esa vida plena, esa vida eterna. Y lo vemos claramente manifestado en la caída con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo realmente la serpiente cuando tentó a Adán y Eva? Lo que hizo fue darles una imagen distorsionada de Dios, es ponerlos a pensar en una imagen distorsionada de Dios. Dios les había dicho que ellos eran a su imagen y semejanza y que ellos podían comer de cualquier fruto del huerto, o sea, tenían asegurada eternidad, además tenían asegurada provisión, tenían asegurada la comunión con el Señor,
permanentemente la dirección del Señor. Solo un mandamiento necesitaban cumplir, y era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hace Satanás? Lo que hace Satanás es decir, no, hasta que ustedes coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a ser como Dios. ¿Y esto que estaba haciendo? Con esto que estaba haciendo el diablo, diciéndoles, miren, Dios no es tan bueno como ustedes creen. Dios no es tan bueno como Él dice. Él no quiere que sean como Él, a pesar de que les dijo que eran a su imagen y semejanza, pero Él no quiere que sean como Él. Por eso los privó de ese fruto. Les metió una idea equivocada. Dios les mintió. Porque eso es lo que le dijo Satanás a Adán y Eva, porque les dijo, cuando no morirán. Dios les había dicho, si comen del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Y viene Satanás y les dice a través de la serpiente, les dice, no, eso no es cierto, no morirán, serán como Dios. Les distorsionó su conocimiento de Dios, y a través de esa distorsión perdieron todos los beneficios que Dios tenía para ellos en el jardín del Edén. Provisión, comunión, vida eterna, etc. Así que necesitamos tener muchísimo cuidado con eso. Necesitamos tener la idea en nuestra mente más y el conocimiento y la revelación, porque no es solo idea. La idea es mental, racional, pero necesitamos también tener la revelación en nuestro corazón de quién verdaderamente es Dios, pero eso solo lo vamos a adquirir a través del conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y Juan 5:39 complementa esa enseñanza de Jesús diciendo, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es importante que nosotros vayamos a la palabra y seamos personas de la palabra y además guiados y dirigidos y enseñados por el Espíritu Santo para tener la sabiduría, el conocimiento y la revelación de quién verdaderamente es Dios y Jesús y el Espíritu Santo para poder vivir en una vida plena, en una vida abundante. Y la importancia de este conocimiento nos lo enseña la palabra de Dios en muchos pasajes, y voy a mencionar solo algunos de ellos. Por ejemplo, Oseas, capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Veamos de qué. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí hay que tener cuidado con este pasaje. ¿Y por qué razón? Porque implica una maldición, pero nosotros ya no estamos bajo la maldición de la ley, pero sí estamos bajo los efectos de la obediencia a la ley. Ya no de la maldición o de la desobediencia, pero sí de la obediencia. Pero este pasaje claramente nos dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese no es un hecho de la ley. Eso es un hecho que está fundamentado en toda la palabra del Señor, y que el mismo Señor Jesucristo nos lo enseña cuando en su palabra, en el Evangelio, nos dice, ustedes erran, se equivocan porque ignoran las Escrituras. Entonces, ahí Jesús está validando esta parte de mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No vamos a ser desechados y tampoco se va a olvidar de nuestros hijos, pero sí implica que vamos a tener consecuencias por ese desconocimiento de la palabra de Dios, por ese desconocimiento de quién es verdaderamente el Señor, por estar aferrados a ideas que nos parecen derechas en nuestra propia opinión, pero que no tienen fundamento en la palabra de Dios. En Juan
capítulo 5, versículos 39 al 40, que ya lo hemos mencionado anteriormente, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y note lo que dice en el versículo 40, como que ya nos conocía el Señor. Bueno, sí nos conocía desde antemano, definitivamente. Y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren lo que nos está diciendo. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Quieren seguir en sus propios caminos. Caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y si son nuestra propia opinión, son caminos derivados de nuestro ego. Y miren, lo repito, y cada vez que leo las Escrituras, me salta exactamente lo mismo. El peor enemigo de cada uno de nosotros es nuestro ego. No es el diablo, es nuestro ego. Es por eso el Señor Jesucristo insistió en que para ser sus discípulos nos neguemos a nosotros mismos. El ego no busca la santidad, el ego busca su autogratificación y busca su autoexaltación a cualquier precio. Ese es nuestro verdadero enemigo. Jesús en Juan, en el capítulo 17, si no estoy mal, cuando está hablando de que está comunicando su última enseñanza a sus discípulos en la Santa Cena, les dice algo que muchos no le ponemos atención, pero que tiene un mensaje fundamental. Dice: ya viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús con eso? Ya viene el príncipe de este mundo, ya viene el diablo, pero yo no le temo, yo no tengo ningún problema con él. Él no puede contra mí. ¿Por qué razón? Porque no tiene nada en mí. ¿Y por qué no tenía nada en mí? Porque Jesús no tenía ego. Jesús Jesús tenía crucificado su ego. Entonces el diablo no tenía por dónde tentarle. El diablo nos tienta a nosotros a través del ego, el ego es la iniquidad en nosotros, el ego es el generador de la carne. El diablo solo encuentra ocasión cuando tienta nuestra carne. Entonces, esta enseñanza de Jesús de que el diablo no tenía nada en él nos lleva a reconocer, primero que nada, quién es nuestro mayor enemigo, nuestro yo. Segundo, que necesitamos crucificar todo el tiempo nuestro yo. Necesitamos evaluar cada decisión que tomamos, si es para nuestra autogratificación o para nuestra exaltación o autoexaltación, o si es para, digamos, desobedecer la palabra de Dios. Necesitamos tener claro eso. Por eso es importante el señorío de Cristo. En la medida en que el señorío de Cristo crezca en nosotros, el diablo cada día va a tener menos parte en nosotros y por lo tanto vamos a ser menos tentados, vamos a pecar muchísimo menos. Recordemos lo que dice la palabra en Santiago, en el capítulo número 1 y versículos del 12 en adelante, que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, y esa concupiscencia es el ego, está en el ego, reside en el ego, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y entonces la palabra de Dios dice que somos tentados en nuestra propia concupiscencia, y una vez que somos tentados, somos atraídos, o sea, nos agrada la idea, somos seducidos, ya la idea se convierte en una obsesión, y una vez que somos seducidos, concebimos, planificamos el pecado, y una vez que lo planificamos lo damos a luz, y eso trae como consecuencia muerte. Pero fuimos tentados en nuestra concupiscencia. El diablo puede encontrar, el diablo va a encontrar muchas puertas abiertas en la medida en la cual nuestro ego todavía esté grande.
Necesitamos ir reduciendo cada día ese ego, tal como lo dice Juan capítulo 3, versículo 30, que dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar infinidad de pasajes donde el Señor muestra su total desagrado y rechazo a lo que es la soberbia, la arrogancia, la altivez. Y todo eso es resultado del ego. De hecho, todos los juicios que Dios ejecutó con respecto al pueblo de Israel y a las naciones a su alrededor, claramente menciona que fue por su soberbia, por su altivez, por no caminar en los caminos del Señor, por andar en rebelión con el Señor. Y Santiago, capítulo número 4, versículo número 7, nos da otra vez, nos reafirma esa clave de la necesidad de morir al yo, para evitar el ser tentados, para evitar pecar y para evitar perder esa vida abundante que tenemos en Cristo. Y dice la palabra: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Sométanse al señorío de Cristo, resistan al diablo, o sea, resistan a su ego, porque el diablo va a trabajar a través del ego, y entonces huirá de vosotros. Y eso fue lo que pasó con Jesús en las tentaciones en el desierto. La diferencia entre la tentación de Jesús y la tentación de Adán, que Adán cayó y Jesús no cayó, es porque no tuvieron Jesús no tuvo ego. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza y no pecó. Y si vemos la tentación del diablo a Jesús, implica los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo mismo que implicó la tentación de Adán y de Eva, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo único es que ellos le dieron viaje a su ego, Jesús no. Porque Jesús estaba claro que su comida era hacer la voluntad de Dios y que Él había venido aquí no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y eso lo manifiesta Jesús muy claramente en el mayor momento de aflicción que Él experimentó en toda su vida terrenal. Y fue en el momento previo a que Él fuera apresado en el monte de Getsemaní, cuando dijo: mi alma está angustiada hasta el extremo. Y Señor, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Ahí vemos que realmente Jesús tenía el ego en el suelo. Él vivía para hacer la voluntad de Dios. Y Él nos enseñó también en su palabra: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces necesitamos ser imitadores de Él en ese morir a nuestro yo. Y morimos a nuestro yo cuando nos sujetamos a la palabra de Dios y la ponemos por obra. Entonces la obediencia es fundamental para la calidad de vida eterna que vamos a vivir acá en la tierra y en el cielo. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, la palabra de Dios nos sigue enseñando respecto a lo mismo. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué son esas fortalezas, argumentos y altiveces? Las fortalezas las altiveces son las mentiras, los argumentos son los argumentos son
razonamientos que se construyen con las mentiras y que por lo tanto son falsas. Y las fortalezas son ya las formas de pensamiento, las filosofías que se forman a partir de esos argumentos falsos. Entonces, lo que son las altiveces, los argumentos y las fortalezas son las mentiras que el diablo ha metido en nuestra cabeza para impedirnos la obediencia a Cristo. ¿Y por qué la obediencia a Cristo? Porque la obediencia a Cristo es la vida eterna. El conocimiento de Dios nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a la vida eterna. Es necesario destruir esos argumentos, esas mentiras, esas fortalezas que son nuestra forma de pensar. La forma de pensar del mundo, como nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. El señorío de Cristo lo estamos desarrollando y ejerciendo en nosotros en la medida en la que estamos destruyendo esos caminos y sus argumentos que nos parecen derechos en su propia opinión y estamos sujetándonos a la obediencia a la palabra. Y las armas que el Señor nos ha dado, miren, son las más extraordinarias que cualquier ejército puede tener. Es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Recordemos lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante, que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para saber cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos que es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Usted se imagina, tenemos todo el poder de Dios para destruir esas fortalezas, esos argumentos, esas mentiras, esas altiveces. Y el Espíritu Santo no solo es el poder de Dios, sino que es espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de inteligencia, de consejo y de temor de Jehová, como nos lo dice el libro de Isaías en el capítulo 11. Entonces, mire, ¿qué más armas necesitamos? Si tenemos al Espíritu Santo, que es el poder total de Dios obrando en nosotros. Y si además tenemos al Espíritu Santo, que es nuestra guía, nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro enseñador en todas las cosas y que concentra también en él toda la sabiduría, el consejo, la ciencia, el entendimiento, la inteligencia de Dios. Tenemos las armas para vencer. Tenemos todo lo necesario para vencer. Por eso la palabra de Dios dice que si estamos en Cristo, o sea, viviendo en el Espíritu, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También la palabra de Dios dice que si estamos en Cristo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y en todas las cosas seremos más que vencedores. Y la palabra de Dios también nos enseña que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, tenemos todo para vencer. Lo que pasa, y por lo cual no vemos en muchos sectores de la iglesia hoy que estén caminando en ese señorío, en esos frutos de arrepentimiento, en esa vida de santidad, es simple y sencillamente porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque se ha enfocado en el conocimiento de ciertas cosas solamente y no en el conocimiento del consejo completo de la palabra de Dios, que es fundamental para que tengamos esa vida plena, esa vida abundante, esa vida de bendición. Entonces, lo derivado... solo voy a leer otra escritura más en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, la palabra de Dios nos enseña: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Si notamos aquí, ellos ya tenían fe en el Señor Jesucristo y tenían amor por todos los santos, es decir, eran salvos. Ahora veamos qué es lo que Pablo va a orar por los efesios y dice: ¿para qué
el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, ya eran salvos, pero no conocían a Dios realmente. Solo, como dice Job, de oídas lo conocían, pero realmente no tenían ese conocimiento de que da la sabiduría y la revelación de Dios. ¿Y por qué era importante que tuvieran ese conocimiento? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Es decir, la vida eterna que tenemos desde el momento de nuestra salvación, que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida terrenal y se perfecciona y concreta ya cuando partimos de este mundo a la presencia del Señor. Esa es la primera cosa. La segunda dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, cuál es el poder, la autoridad, la santidad, la obediencia, así como las promesas. Son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué quiere decir esto? Si no profundizamos en la sabiduría y revelación del conocimiento de Dios, vamos a vivir ignorando la esperanza a la cual Él nos ha llamado, vamos a vivir sin disfrutar de la plenitud de la herencia que tenemos con todos los santos y no vamos a experimentar la plenitud del poder del Espíritu Santo que opera en nosotros en primer lugar para santificarnos, porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu santificador. Dice que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva que corren en nuestro interior. ¿Y por qué corren en nuestro interior? Para limpiarnos, purificarnos, para hacernos una iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha para Cristo. Así que vamos a vivir vidas incompletas. Vamos a vivir vidas no plenas porque no tenemos el conocimiento de Dios. Y conocer a Dios es conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a profundidad. El ejemplo más dramático de la necesidad del señorío de Cristo lo encontramos en las 7 cartas a las 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 2 capítulo 2 y 3, que nos enseñan que la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia pretribulacional, la iglesia prearrebatamiento que somos nosotros, necesitan volver al conocimiento profundo y verdadero de Dios, por cuanto que de las 7 iglesias a las cuales se refiere estos 2 capítulos, solo 2 son aprobadas sin tacha. Las otras 5 sí tienen tachas y sí están en peligro de no ser realmente salvas o de perder sus galardones en la salvación. Por ejemplo, una iglesia que pierde o que está expuesta a perder su supuesta salvación porque creía que era salva pero no lo era, es la última de las iglesias que menciona el capítulo 3, que es la iglesia de la Odisea. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Si quieren, vamos a ver ese pasaje en la palabra de Dios, porque ese pasaje es tremendo, además de que refleja la realidad de la iglesia de los tiempos previos a la tribulación en una buena medida. En el libro de Apocalipsis dice la palabra, escribe en el versículo 14, 3:14, Apocalipsis 3:14, en adelante, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Primer problema,
Y esto es muy serio. ¿Qué quiere decir eso de ni frío ni caliente? Que tiene un pie en Cristo, pero tiene otro pie en el mundo. Y está queriendo disfrutar entre comillas, de lo bueno, entre comillas, de ambos mundos. ¿Y por qué pongo disfrutar y lo bueno, entre comillas? Porque aparentemente piensan que disfrutar de las cosas del mundo es bueno. Y no es cierto. Eso conduce a corrupción y conduce a muerte. Pero es una iglesia confundida en que no se quiere meter con el Señor de lleno porque quiere mantenerse disfrutando del mundo. Y hoy lo vemos en las enseñanzas acerca de la prosperidad, de la autoestima, del éxito, etc. Que no enfatizan de la misma manera en la obediencia, sino que solo se dedican a endulzar el oído de la gente, de lo que la gente quiere escuchar. ¿Por qué razón? Porque todavía la concupiscencia de cada uno está viva en ellos. Pero sigamos, porque esta iglesia realmente es algo muy serio. Es una iglesia que creía que era cristiana y no lo era en lo más mínimo, y vamos a ver por qué. Primero, porque era tibia. Ni estaba aquí ni estaba allá. Y eso dice la palabra que el Señor va a vomitar de su boca. Lo segundo, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, un impío. Se decía cristiano, pero era impío. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Qué es el oro refinado? Fe. O sea, no tenían fe. Y si no tenían fe, no eran salvos. Porque la salvación viene por gracia por medio de la fe. Entonces no eran salvos, número uno. Luego, dice, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Entonces no era una iglesia que hubiera sido perdonada de sus pecados porque no había sido limpiada de sus pecados. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué quiere decir eso? No tenían conocimiento ni tenían revelación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ojo, la palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús está en medio de dos personas, y que cuando dos personas están reunidas en medio, en su nombre, Él está en medio de ellos. Sin embargo, aquí dice que está afuera. O sea, no habían ni siquiera dos personas adentro que se reunieran en su nombre. Él estaba afuera. Esta iglesia no era salva. Pensaba que era salva, pero no era salva. Y tenemos, esto nos debe llevar a la reflexión, porque es una realidad que estamos viendo en algunos sectores de la cristiandad del día de hoy, que piensan que porque se agarran de las promesas y de repente tienen algún resultado de las promesas, están bien. Que porque hablan de Dios, están bien. Pero no es por hablar de Dios ni por las promesas que somos salvos, es por la fe en Cristo Jesús. Y la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos debe conducir a la obediencia, es decir, al señorío. Dice que Abraham por la fe obedeció. O sea que la fe nos debe llevar a la obediencia. No solo nos debe llevar a creer en las promesas. Mire, hay gente que está totalmente engañada. Que porque cree en las promesas que están en la Biblia y las comienza a decir, y tienen resultado. Ya por eso se sienten cristianos o salvos. Perdóneme. Pero no es así. Fuimos dotados de un poder de parte de Dios. Y es el poder
de la vida y el poder de la muerte que está en nuestros labios. O sea, que nuestra boca tiene poder creativo, seamos salvos o no. Si un impío habla sobre aquellos sobre los cuales tiene jurisdicción, su palabra se va a cumplir. Lo que dijo se va a cumplir. Porque tiene la autoridad de parte de Dios en su boca para eso. No quiere decir que sea salvo. El diablo va a buscar una boca para poder crear lo que quiere. Porque el diablo no tiene ese poder creativo. Ningún ángel tiene ese poder creativo. Sea ángel santo o sea un ángel caído. Ningún ángel le dio Dios ese poder. Al único que le dio ese poder fue a los seres humanos. Sean salvos o no salvos. A los impíos para lo malo, los hijos de Dios para lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que no es salva, que cree que es salva, que confiesa la palabra de Dios en cuanto a las promesas? Ya se está creando. Ya se está creando. Ya se está llamando. Hay una ley que dice que lo que creamos en nuestro corazón nos será hecho. Pero eso no tiene que ver con la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús nos debe llevar a la obediencia. Entonces hoy hay muchos engañados. Hablando, incluso yo conozco algunos que ponen versículos bíblicos y hablan de Dios y hacen gloria a Dios, pero que ellos viven solo por las promesas del Señor. Y su testimonio no coincide con su fe en las promesas. Porque solo están creyendo las promesas, no están creyendo en la obediencia. Cuando uno les habla de los mandamientos, cuando uno les habla de la obediencia, de la santificación, lo primero con lo que salen ese es legalista. Vos sos legalista. ¿Ah? La palabra de Dios es toda una total. Yo me he topado en mi vida, en mi vida pastoral y en mi vida personal con mucha gente así. Por eso es que mi énfasis es tanto en el señorío de Cristo, en la obediencia a la palabra, en el conocimiento a la palabra, porque a mí me impacta ese versículo de Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos en la Gran Comisión? Vayan y hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. No solo lo que les guste, todo lo que les he mandado. Muy bien, creo que estamos llegando ya al final de esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que nos levante y nos enfoque cada día más en desarrollar el señorío de Cristo. Yo no tengo ninguna duda que si usted está viendo esta transmisión, usted es salvo y tiene el señorío de Cristo en su vida. Entonces la exhortación es para que usted siga adelante en desarrollar ese señorío de Cristo en sus vidas, negando el yo. Que tengamos bien claro que necesitamos conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que el Señor espera de nosotros, su buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que meditemos en ella y la pongamos por obra. Y a la vez neguemos nuestro yo, que Él crezca para que yo mengüe y se haga una realidad lo que Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la meta. O como lo dice Efesios capítulo 4, versículos del 12 en adelante, que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, que seamos como Cristo. Ese es el objetivo, el enfoque de nuestra vida
como creyentes. Y espero en el Señor que el Espíritu Santo traiga la sabiduría y la revelación a su corazón para que juntos caminemos ese maravilloso camino. ¿Sabe? Es maravilloso realmente ese camino. Si es maravilloso haber visto este milagro de que Dios cesó esa tormenta que amenazaba con ser un huracán tipo 5 y en una noche lo baja de 5 a 1 y en 24 horas lo baja de grado 5 a una depresión tropical. Eso es impresionante, pero esa es la vida que cada uno de nosotros deberíamos estar viviendo en cada área de nuestra vida. Esa calma de las tormentas que podemos tener en el interior, que son causadas por el ego, además de vivir en todas las bendiciones y la plenitud de Dios. Así que mi oración es para que este mensaje quede grabado y sellado en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de su nombre. Antes de terminar la transmisión orando por usted y por todos los suyos, quiero hacerle algunos recordatorios. La primera es que de lunes a viernes a las 8 de la noche tenemos esta enseñanza y lo invitamos a participar. Soy claro en que todas las enseñanzas están dirigidas a vestir y preparar a la novia de Cristo para la pronta venida de Él. Número 1. Número 2. Si usted quiere acceder a más enseñanzas de este tipo, tenemos nuestro canal de YouTube. Hay dos canales, pero uno lo tenemos desactualizado. El canal que tenemos es el canal a nombre de Gustavo Bianchi y se identifica porque es la misma foto de perfil de esta página en el canal de YouTube. Y el acceso es totalmente gratuito, no tiene ningún cargo, ningún costo, nada. Solo le agradeceríamos si se puede suscribir a nuestro canal para que nuestro número de suscriptores vaya creciendo, y eso nos da privilegios delante de YouTube para poder mejorar nuestro servicio a usted. El tercer recordatorio es, si esta enseñanza ha sido de bendición a su vida, que usted la pueda compartir con sus contactos en sus redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Y finalmente, si tiene que salir de su casa, salga, pero tome las medidas de precaución adecuadas. El uso de la mascarilla, lavarse las manos con jabón constantemente y mantener la distancia social. Protegiéndose usted, protege a su familia y nos protege a todos. Y un dato curioso, usted sabe que con estas medidas, la incidencia de COVID y la incidencia de gripe en Guatemala este año, sumando la de COVID y la de gripes y enfermedades pulmonares de este año, la estadística bajó drásticamente con relación a la estadística de enfermedades pulmonares del año pasado. Impresionante, ¿verdad? Eso quiere decir que no es porque creamos que el COVID es una pandemia como nos la hicieron creer para meternos miedo, pero las medidas estas sí han incidido en que la gente se enferme menos de gripe y se enferme menos de cuestiones pulmonares en relación a años anteriores, así que vale la pena seguir con esa medida. Y finalmente le quiero hacer una recomendación o una petición más, y es que sigamos orando para que esta tormenta Iota termine de degradarse y deje de ser incluso una depresión tropical, que es lo que está previsto en que se convierta hoy en la noche antes de entrar a territorio salvadoreño. Y la segunda, existe la posibilidad de que haya una tercera tormenta que afectaría, según los pronósticos, por de pronto a Panamá, Costa Rica y el sur de Nicaragua. Que sigamos orando para que el Señor también deshaga esa tormenta antes de que entre a tierra. No desmayemos en la oración, además de que es una tremenda bendición estar en la presencia del Señor. Así que sigamos y tengamos en nuestras oraciones presente esas dos cosas. No aflojemos nuestra oración.
y muchas gracias por seguir esta petición. Vamos a orar para despedir la transmisión. Vamos a orar por usted y por todos los suyos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos esta noche delante de ti, delante del trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Primeramente, Señor, para que por tu Espíritu Santo tú traigas revelación y sabiduría a nuestro corazón acerca de la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo, como el ángel de Jehová, la sabiduría de Dios, el poder, el verbo de Dios, de nuestro Salvador, nuestro Señor y el juez justo, Padre. Señor, y que esa revelación produzca fruto y fruto abundante, para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición. También, Señor, en esta hora venimos dándote gracias por haber calmado, Señor, esa tempestad, esa iota, Señor, que amenazaba tanto, Padre, pero en la cual tú manifestaste, Señor, que tú eres el Dios de toda la creación, no solo de las personas, sino de todo lo que es y existe, y sigues teniendo, Señor, el poder sobre la naturaleza, porque tu brazo no se ha cortado, ni tu oído se ha cerrado. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestras oraciones y tenido misericordia de Centroamérica, Señor, y haber degradado esa tormenta de huracán 5 a una depresión tropical, Señor, que es un milagro poderosísimo tuyo, Señor, porque tú eres el dueño de todo el poder, tú eres el Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre, por ello. Y Señor, en esta hora también venimos pidiéndote por cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, para que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado, liberando de toda mentira, argumento y razonamiento falso a todos aquellos, Señor, que están presos o encarcelados por esas mentiras del diablo para robarles su vida eterna, Señor. También te pedimos, mi Dios, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú, Señor, fortalezcas al que está debilitado, levantes al que está caído, Señor, que si alguno está en depresión, opresión, frustración, desánimo, angustia, ansiedad, etcétera, Señor, cualquier emoción negativa, tú extiendas sobre él tu manto de alegría, Señor, y derrames en su corazón el óleo de gozo, de tal manera que su llanto sea cambiado en alegría, su tristeza en risa, su baile, su duelo en danza, Señor, y su tristeza, Señor, en fiesta. Padre, a todos, danos hambre y sed de ti, que nuestra alma, Señor, sea como el ciervo que brama por las aguas en el desierto, Señor, que así nuestra alma clame por ti cada día más, Señor. Crea en nosotros un corazón noble y un espíritu justo que nos sustente, Padre, y Señor, que cada día crezcamos a la estatura del varón perfecto de la plenitud de Cristo. Señor, a cada uno de los miembros de nuestra familia que todavía no te conocen, Señor, te pedimos que los traigas, Señor, al conocimiento tuyo, a tu reino, Señor, en cumplimiento de tu palabra, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Padre, en el nombre de Jesús, también en esta noche te pedimos que a cada uno nos des un sueño reparador, que mientras dormimos tu Espíritu Santo siembre semillas, Señor, de bendición en nuestro espíritu, que fructifiquen y produzcan fruto para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca también en esta noche, Señor, para enfrentar los retos del día de mañana, de morir a nosotros mismos y manifestar el señorío tuyo en nuestras vidas, Padre. Señor, bendice la obra de las manos de cada uno de nosotros, Señor. Que tu gracia y tu favor vayan delante de cada uno y que el día de mañana sea un día de gozo, Señor, porque es el día que tú creaste para que nosotros nos gozáramos y nos deleitáramos en ti, Señor. Gracias, Padre, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde. Les mando un abrazo y espero que nos podamos ver el día de mañana, si Dios lo permite, en nuestra siguiente transmisión.
es posible que el día de mañana la transmisión la haga más temprano porque tengo un compromiso de ministración el día de mañana a las 6 de la tarde y entonces si estimo que me puedo llevar más tiempo, entonces voy a hacer la transmisión como a las 4, 4:30, pero usted la va a poder ver a la hora a esta misma hora o a la hora que usted lo prefiera, porque va a quedar grabada en nuestra página y además va a estar grabada en el canal de YouTube. Así que el Señor los bendiga, un abrazo para todos, buenas noches, gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes y espero que nos podamos ver el día de mañana si Dios lo permite. Bendiciones.